Chat, ya, perfecto, ya, sí. Ya, sí, está bien el día, pero traten de usar el chat para la clase, ya. Ya, entonces, lo primero que tenemos que ver es la noción del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Ya? Y entendiendo que la idea de Estado actual, ¿ya?, surge en la edad moderna, ¿ya? Es decir, hace como en la época moderna, hace 500 años, 600 años, cuando ya las monarquías, los reyes, de alguna forma, van a centralizar su poder y ahí van a unificar a todos los súbditos que viven o sea, todas las personas que viven en una determinada región en base a las mismas leyes, ¿ya? O en base a su poder, ¿ya? Es decir, todos los que viven, por ejemplo, en Francia, son súbditos del rey francés y tienen que seguir las mismas leyes, ¿ya? Eso es súper importante entender, que ahí van haciendo como esta idea de Estado. Por ejemplo, si nosotros vivimos en Chile y tuviéramos un rey, todos los que vivimos en el territorio de Chile estaríamos bajo las órdenes del rey. El rey es el que sería el que, de alguna forma, controla todo. Ya, pero esto ya sabemos que va a cambiar con la Ilustración, con esta idea de que el poder ya no lo tienen los reyes, no hay una idea lógica para seguir a los reyes, sino que en realidad el Estado, el poder del Estado se va a basar con la idea de que el pueblo en realidad es el que es soberano, ¿ya? Y que está organizado, como les dice acá, un contrato social. A ver si lo podemos ver, identificar en esta figura. La idea de contrato social es que entre todos nosotros, ¿ya?, hacemos un contrato, ¿ya?, que de alguna forma le entregamos el poder a otra persona, que nosotros elegimos, que en este caso sería un representante, un presidente, ¿ya? Ahí va con la idea de la Ilustración. Pero sin embargo, el poder cae en lo que es el pueblo. Nosotros le entregamos el poder a otras personas para que nos representen, ¿ya? Y esta también viene la idea de que todos generamos las leyes, etcétera, etcétera. Pero entendiendo el Estado como esta estructura que, de alguna forma, organiza un determinado espacio geográfico. ¿Ya? Por ejemplo, el territorio de Chile, ¿qué Estado lo organiza? ¿Alguien me puede responder en el chat? O hablando o desmuteándose. El territorio de Chile. ¿Qué Estado organiza ese territorio? ¿O quién se hace cargo del territorio de Chile? Del país Chile. ¿Hay un rey que organiza todo el territorio? ¿Que manda en el territorio? ¿O no? En el caso de Chile, hay un Estado de Chile. El Estado de Chile es el que organiza todo el territorio. Y ahí hemos visto la clase pasada. El presidente sí, el presidente sería en este caso parte del Estado, porque el presidente tiene el nombre de jefe de Estado. ¿Ya? Entonces, el jefe de Estado en sí, el que controla el Estado, pero es el Estado el que, de alguna forma, ve por el bien común de las personas, ¿ya? O ve por cómo organizar este país, ¿ya? Siempre pensando que el Estado, desde lo que es la Ilustración, su principal función es buscar el bien común de las personas que viven dentro de ese Estado, ¿ya? Entonces, pensemos en esta idea de que el Estado es la organización política, más que todo. Antes todo recaía esta organización política, económica y social en el rey, era el que mandaba todo, pero ahora recae en el pueblo. Y el pueblo en sí es el que hace de alguna forma un contrato entre todos ellos y eligen a un representante, de alguna forma hacen las leyes, ¿ya? Por ejemplo, antes el rey era el que hacía las leyes, etcétera, etcétera. Ahora, como se entiende en esta idea de la Ilustración, el pueblo es el que crea las leyes en sí y todos hacemos un contrato para respetar esas leyes, ¿ya? O sea, finalmente uno no es que no le haga caso al rey, se está muriendo su internet. Ya igual estoy grabando por si acaso, pero ojalá que no se muera su internet, ¿ya? Finalmente es el pueblo el que hace todo esto como contratos, ¿ya? Y con este contrato social y elige a sus representantes, y es el pueblo en sí el que hace el Estado, ¿ya? Porque el poder no proviene del rey, sino que proviene del pueblo, ¿ya? Esa es la idea de un Estado. Por otro lado, ya sabemos lo que es un Estado, no tiene el concepto de nación,
¿ya? Y aquí ustedes pueden encontrar muchas veces que se habla sobre lo que es una nación, etcétera, etcétera. Pero acá dice que posterior a la Revolución Francesa, dice, se denomina lo que es una nación a los que son ciudadanos unidos políticamente por un contrato social, ¿ya? Es decir, todos los que participaban en este contrato social eran de alguna forma de una nación. Pero posteriormente se le van a ir agregando más elementos, como ciudadanos que comparten una misma cultura, un mismo lenguaje, una misma etnia o una misma historia. Y esto es muy importante porque van a ser pueblos de alguna forma que van a tener cosas en común, ¿ya? Una cultura en común, una lengua en común, una etnia en común y una historia en común, ¿ya? Y aquí vamos a ver muy bien que, o más adelante, que esto de tener una historia en común va a significar la unión de personas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también con nosotros, ¿no? Y después, por ejemplo, si nosotros vemos la independencia de Chile, porque tenemos antepasados en común, vamos a tener héroes en común, entonces eso de alguna forma nos va a comprender a nosotros como una nación, ¿ya? Posteriormente van a ser, base a esto, van a ser la idea del nacionalismo, ¿ya? Tenemos este concepto de nación que van a ser con algo en común, pero el nacionalismo va a exaltar de alguna forma este sentimiento de unidad a los pueblos, ¿ya? Y por ejemplo que muchas veces los pueblos que viven en un determinado territorio compartan las mismas fronteras, ¿ya? ¿Cómo poder, por ejemplo, si nosotros vemos todos los que tengan en común que hablen francés, que tengan el idioma francés, o sea, perdón, que hablen francés, que tengan una historia en común, deberían habitar toda la zona que corresponde a Francia, ¿ya? Entonces ahí van a hacer esta idea del nacionalismo, donde va a exaltar esta idea de nación, ¿ya? Entonces, eso es lo que va, de alguna forma, a ocurrir, ¿ya? A ver, y esto después también va, de alguna forma, a diferenciar a otros países. Entonces, por ejemplo, iba a causar algunos problemas a futuro, porque va a existir una nación, y van a tener a otro lado otra nación, y cada uno va a exaltar sus cualidades, haciendo que esa nación sea diferente a otra nación. Por ejemplo, va a estar la nación alemana y va a estar la nación francesa, y el nacionalismo va a exaltar que, de alguna forma, los alemanes son diferentes a los franceses, ¿ya? Y aquí es cuando ya van a empezar los problemas de nacionalismo, ¿ya? Cuando van a existir los ultranacionalismos, donde prácticamente van a decir que una nación es más fuerte que otra nación, entonces por lo tanto van a existir una superioridad. Y aquí van a haber problemas que van a ser futuro, como la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces por eso les puse de alguna forma una imagen de acá vemos pueblos de nación de Estados Unidos, nación de Reino Unido, Australia, Alemania, son personas que de alguna forma tienen cosas en común, una nación en común, una historia en común, ¿ya? Una cultura, un lenguaje en común, ¿ya? Y si vemos estos dos conceptos de lo que sería Estado y nación, van a surgir lo que se conoce como los estados nacionales, ¿ya? Son las formas, este concepto que vemos acá atrás de Estado, de alguna forma, de un poder, de un contrato social, que de todos nos unimos frente a lo que sería una nación, este pueblo que tiene un lenguaje en común, una etnia en común, una historia en común, van a surgir los estados nacionales, es decir, estos nuevos países que dentro de esa región solo van a vivir las personas que son de la misma nación. Por ejemplo, en Noruega solo van a vivir noruegos, en Italia solo van a vivir italianos, ¿ya? En Chile supuestamente viven los chilenos. Eso es lo que se conoce como un Estado-nación, que es donde el Estado va a gobernar a todas las personas de una misma nación. ¿Ya hay dudas sobre esto? ¿Ya? Estado más nación, Estados nacionales. O también se puede decir Estado-nación, muchas veces. ¿Ya? Y aquí vamos a leer un texto, no sé si alguien lo quiere leer o yo lo leo, ¿ya? Que es la idea de qué es una nación, según Ernest Renan, no sé quién, él nos va a explicar
qué elementos él considera que son una nación. ¿Ya? Y ya, bueno, yo lo leo entonces si nadie quiere leerlo. Acabamos de ver que no basta para crear tal principio nacional la raza, la lengua, la afinidad religiosa, la geografía. ¿Ya? Es decir, para él no hace solamente eso en común para crear lo que sería una nación. ¿Qué más hace falta? Dos cosas. Una posesión en común de un rico legado del recuerdo, es decir, una historia. La otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir junto, la voluntad de seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido. Una nación es, pues, una gran solidaridad constituida por el sentimiento de sacrificio que se han hecho y de que no se han aún dispuesto al que hacer. Es decir, acá, él habla, ya, no hace solamente para crear una nación, un Estado-nación, no hace falta que vivamos en un mismo territorio, no hace falta que seamos de una misma raza, supuestamente, una lengua o una afinidad religiosa, que todos compartamos la misma religión, sino que también entre todos tengamos como una misma historia, que tengamos el mismo recuerdo, el mismo legado, que compartamos la misma herencia, ¿ya? Para sentir que tenemos algo en común, ¿ya? Y eso después se va a crear mucho con la creación de algunos héroes, ¿ya? Entonces, esas cosas como héroes, como símbolos que se han heredado, de alguna forma crean un sentimiento de que todos nosotros somos parte del mismo pueblo. ¿Ya? Esa es una idea de que es una nación. Y origen y propósito del Estado. ¿Ya? Aquí otro autor habla sobre esto. Dice, la repetición y la difusión de sus mitos fundadores, promovidos mediante una lengua determinada, un espacio dado, permitieron finalmente la construcción de un Estado que representa a la nación. Durante el siglo XIX y siglo XX, el modelo político Estado-nación europeo se convirtió en el modelo para la constitución de la república surgida en el periodo postcolonial de América Latina, Asia, y a partir de 1960, África. El modelo de político de Estado-Nación concebido a principios del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, está basado sobre todo en la construcción de nación, como un mito unificador, homogeneizador de un conjunto de pueblos con lenguas y culturas diferentes. Estos nuevos estados proclaman su soberanía sobre el territorio que no controlan totalmente, a pesar de la proclamación de un principio de libertad, igualdad, fraternidad. Este modelo se convirtió en un instructivo ideológico y jurídico, una política de autoritaria, ¿ya? A ver, y esto es muy importante, porque en realidad lo que va a ocurrir es que cuando vienen estas revoluciones francesas, ¿ya? Muchos pueblos no van a tener en común o no van a querer formar un Estado-nación, no van a tener, por ejemplo, una vida igual. Por ejemplo, en la clase pasada veíamos que los burgueses querían una revolución francesa o querían crear un nuevo Estado, pero las clases más bajas no les interesaba mucho porque no veían muchas diferencias, ¿ya? Entonces, ¿qué van a pensar la clase burguesa? Va a decir, ya, tenemos que buscar una forma de unificar a todos nosotros para poder de alguna forma gobernar o crear un Estado, ¿ya? Tenemos un lenguaje en común, sí, una raza en común, vivimos en un mismo territorio, pero nos hace falta algo que unifique de alguna forma al pueblo y a la clase burguesa para que podamos convivir todos en un mismo estado. Y aquí viene lo que sería la historia, ¿ya? Tenemos que unificar a todos estos pueblos que vienen de esta misma geografía en base a una historia en común, a símbolos que tengamos común, ¿ya? Porque si no, no nos van a hacer caso. Tenemos que decir y convencer a este pueblo, ¿ya? Que tenemos algo en común del pasado en común, entonces aquí van a surgir héroes en común, ¿ya? Entonces, una historia en común. Es súper importante entender eso, que de alguna forma la historia significó de alguna forma para las élites, para controlar también a lo que sería la población, ¿ya? Entonces la idea de tener una historia en común hacía más fácil crear esta idea de un Estado-nación. Por ejemplo, lo vamos a ver en el caso de Chile. Cuando Chile se independiza, no se crea el tiro lo que es el Estado chileno, ¿ya? ¿Por qué? Porque los que buscaban la independencia de Chile eran la clase alta más que todo, ¿ya? Pero el pueblo en sí, las clases más bajas, no le interesaba que gobernara una élite, es decir, una clase alta, los burgueses, o el rey, porque para ellos seguía siendo lo mismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer esta élite para de alguna forma
convencer al pueblo de que formaban parte de una nación y le tenían que hacer caso a los burgueses, era decirle, tenemos una historia en común, tenemos héroes en común. Entonces aquí, de alguna forma, se va a construir lo que es un Estado, una nación más que todo. ¿Ya? La nación no existe desde antes del siglo XIX, la nación se va a ir construyendo. Entonces aquí es muy importante la creación de símbolos nacionales. ¿Ya? La élite tiene que crear, la burguesía tiene que crear símbolos nacionales. ¿Ya? Entonces cada pueblo va a crear algunos símbolos que de alguna forma resalten su identidad. ¿Ya? Entonces sus símbolos van a significar la unión de las personas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos héroes en común. Por ejemplo, tenemos a Arturo Prat, tenemos a Manuel Rodríguez, tenemos a José Miguel Carrera, que van a ser héroes de alguna forma, que de alguna forma van a enorgullecer a lo que sería el chileno. Pero, en síntesis, no podríamos decir que son grandes héroes, sino que la burguesía utiliza a estas personas para, de alguna forma, a unificar lo que se llaman estos pueblos. ¿Ya? En este caso, todos tenemos en común este símbolo, ¿ya? Todos tenemos en común a Arturo Prat, pero principalmente es lo que nos unifica de alguna forma como chilenos y no como de otro país, ¿ya? Porque si nosotros vemos Argentina, por ejemplo, la única diferencia que tienen es que nacen en otra geografía y no tienen los mismos héroes, no tienen la misma historia, ¿ya? Pero hablan de alguna forma el mismo idioma, tienen muchas veces las mismas costumbres, ¿ya? Tendrán una que otra costumbre diferente los argentinos a los chilenos, pero lo que nos diferencia más que todo serían los símbolos patrios, ¿ya? Y por eso también cuando la selección juega, tienen símbolo patrio, ¿ya? Tienen una historia diferente, ¿ya? Tienen héroes diferentes. Y esos héroes de alguna forma se han ido resaltando por la burguesía para, de alguna forma, sentir que todos los que viven en Chile son chilenos, ¿ya? Y por eso, de alguna forma, la nación no es que esté desde hace tiempo, sino que se va construyendo a lo largo del paso. ¿Ya? Y también tiene que ver con esta idea de control. ¿Ya? Pero la nación y el nacionalismo de alguna forma van a de alguna forma servir a algunos grupos para crear nuevos estados nacionales. ¿Ya? Por ejemplo, con el nacionalismo, esta idea exacerbada de la nación, va a impulsar a algunos pueblos para separarse de otros países. ¿Ya? Por ejemplo, lo que va a ocurrir en Grecia, que pertenecía al Imperio Otomano, ¿ya? Y lo que va a aparecer con Bélgica, que pertenecía a otra gran nación. ¿Ya? Va a existir un pueblo que se va a considerar que es de alguna forma diferente, que va a tener una nación diferente, van a ser los griegos y los bélgicos, que van a buscar una independencia política. ¿Ya? Es como lo que pasaría en Chile, por ejemplo, con los mapuches. Los mapuches de alguna forma no se sienten chilenos, se sienten mapuches de otra nación, y es que ellos siempre han buscado una independencia. ¿Ya? Entonces, esta idea del nacionalismo va a surgir como un movimiento divisor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si los mapuches se buscan la independencia, se pueden de alguna forma independizar y crear, por ejemplo, en la región de la Araucanía un nuevo país. Es lo que pasó con algunos países como Grecia y Bélgica, que formaban parte de unidades políticas más grandes y buscaron su independencia. Y se independizaron. ¿Ya? Por otro lado están los nacionalismos unificadores, ¿ya? Que van a ser pueblos que de alguna forma dicen, ya, nosotros estamos todos divididos, ¿ya? Pero en sí podemos tener un idioma en común, una historia en común. Entonces, ¿por qué estamos todos divididos? Mejor es que nos unifiquemos y formemos un gran Estado-nación, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con Alemania? Alemania, ¿cuál es este país? ¿Cuál es este país? ¿Alguien sabe? ¿Qué país es este? Italia. ¿Cuál? No escuché mucho. Italia. Italia, muy bien. Es lo que va a pasar con Alemania e Italia. ¿Ya? Si nos damos cuenta acá, Alemania formaba parte de muchos estados. ¿Ya? Más que todo era la Federación, estaba que era la Confederación Germana. Eran muchos estados que se gobernaban por sí solos, ¿no? Pero había dos grandes que era Prusia más que todo, ¿ya? Pero había otros estados que se gobernaban solos.
pero esto hacía que de alguna forma no tuvieran mucho poder contra otros grandes estados como Bélgica. Entonces se dieron cuenta ya, tenemos una historia en común, tenemos un idioma en común, ¿ya? Entonces todos los estados que forman parte de esta cosa en común, ¿por qué en vez de estar separados no nos unificamos? ¿Ya? Entonces acá es cuando de alguna forma se organiza y se crea Alemania, ¿ya? Se crea Germania más que todo, ¿ya? Porque veían que todos estos pueblos que estaban en diferentes estados, ¿ya? Prusia, Baviera, ¿ya? Todos estos tenían de alguna forma algo en común. Entonces dijimos, ya, en vez de estar separados, nos unificamos y hacemos un gran país, un gran Estado nacional. Y ahí aquí es cuando va a surgir lo que se conoce como el primer Reich, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir con Alemania. Alemania estaba toda separada, ¿ya? No había, había muchos estados, estaba Venecia, Lombardía, los estados pontificios, los estados de Sicilia, ¿ya? Están todos, Cerdeña, están todos separados, pero se dieron cuenta que todos tenían algo en común, principalmente lo que era el Imperio Romano, todo lo que había sido Roma, tenían una historia en común, hablaban el mismo idioma, entonces dijeron, ya, ¿para qué vamos a estar separados si compartimos cosas en común? Entonces, en vez de estar separados y ser pequeños países, nos unificamos en un gran país, ¿ya? Que sería Italia, ¿ya? Entonces, de aquí, de alguna forma, el nacionalismo funcionó para unificar países y crear grandes estados nacionales, pero en otros casos sirvió para dividir algunos países, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos ver en la actualidad? Ya, por ejemplo, en la actualidad, desde 1990, ha existido mucho esta idea del nacionalismo en forma de división, ya que antes existían muchos estados muy grandes, principalmente en Europa, donde pueblos muy pequeños, por ejemplo, el pueblo serbio, ha buscado la independencia de otros pueblos, por ejemplo, los croatas, que Serbia y Croacia antes eran un gran país, han buscado de alguna forma diferenciar. Y si nosotros vemos donde está, por ejemplo, el estado, los croatas, vamos a ver que alrededor suyo hay muchos países, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que cuando se habla de esto del nacionalismo divisor, casi siempre es con mucha violencia. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, que muchos países, al decir que eran diferentes, que deberían ser un Estado-nación diferente o buscar su independencia, generaban mucha violencia hacia los otros países, ¿ya? Simplemente porque los consideraban diferentes, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el nacionalismo sirve de alguna forma para crear países, pero siempre genera una diferencia, ¿ya? Y es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con Alemania, ¿ya? Que Alemania no va a haber un momento que se va a creer de alguna forma superior a otros países, ¿ya? Y ahí va a aparecer Hitler en el futuro y va a crear lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y este nacionalismo de creer que un país es diferente y que son diferentes de alguna forma, tienen ideología diferente, pensamiento diferente, se va a, de alguna forma, a traer conflictos entre estos países, ¿ya? Entonces, lo que sí me interesa a la clase de hoy día es que comprendamos estos dos conceptos, ¿ya? El concepto de Estado, como esta organización política que gobierna un territorio, y el concepto de nación, ¿ya? Esta idea del pueblo que comparte una misma cultura, una misma historia, una misma lengua. Y cuando se fusionan estas dos ideas, surge lo que se conoce como un Estado-nación o un Estado nacional. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. A ver. Ya, ninguna.